El millonario había puesto cámaras para atrapar a sus hijos. Presionó Enter sin saber que lo que vería no confirmaría sus peores sospechas. Lo desarmaría por completo. La sala de vigilancia estaba fría como un quirófano. Las pantallas proyectaban cuadrados de vida doméstica en una onda de luz azul. En cada recuadro, la casa respiraba con ritmos distintos. Una cocina que olía a café y limón. Un pasillo alfombrado que conservaba el eco de tacones. La cuna de Tomás con la pequeña lámpara encendida como un faro. Santiago apoyó las palmas sobre la mesa de madera oscura, sintiendo el vello de los dedos erizarse. Afuera, la mansión dormía como un cuerpo gigante, la lluvia del atardecer golpeando los ventanales con un murmullo constante. Adentro, la única voz era la de las imágenes que corrían, la única certeza, la distancia entre lo que quería creer y lo que necesitaba ver. La primera imagen que le devolvió la pantalla fue Lucía arrodillada junto a un balde espumoso. Sus guantes, de ese amarillo limón barato que Santiago había reprimido despreciar cuando los vio por primera vez en una foto, brillaban bajo la luz como la capa de un héroe anónimo. La cámara captó la manera en que sus manos enjugaban con paciencia la encimera, como su espalda se doblaba hasta que la frente rozó el azulejo por un instante, no en súplica, sino en concentración. Tomás pasó corriendo detrás de ella, con la manita pegada al borde del delantal, y ella le tocó la cabeza con un gesto que no era de superioridad, sino de costumbre materna. Un roce leve, la yema de los dedos fría contra la siesta cálida de su nuca. Santiago tragó en seco. Había activado ese sistema para atrapar. Esa palabra le sonaba más cruel cada vez que la repetía en su mente, para ver si la niñera era lo que Sabrina había pintado en sus noches de celos y teatro. Quería pruebas. En su despacho, el frío mármol, la vista panorámica de la ciudad y la foto de Elena clavada en el marco de plata le habían enseñado a administrar evidencias, contratos, acuerdos, balances. Pero los ojos de la pantalla no obedecían balances, eran traicioneros, a veces misericordiosos, y en ese instante, frente al monitor, lo que esos ojos mostraban era ternura. Flashback. La tarde anterior. La casa todavía olía a pastel recién horneado, a promesas. Sabrina había entrado con tacones que marcaban el ritmo de su reclama. No había llorado, pero la marca en su antebrazo, una sombra purpúrea que parecía injertada en su piel, había sido suficiente. Me pegó, había dicho Sabrina con la voz cortada, sin mirar a Santiago, dejando que la frase cayera como una moneda en una caja vacía. Había acompañado la confesión con un gesto teatral, la blusa acomodada para que la marca fuera visible, el labio inferior apretado, las palabras lanzadas con una precisión que Santiago, en aquel momento extrañado y dividido, no supo desactivar. Sabrina había sido experta en los detalles con los que se alimenta la sospecha. Pequeñas insinuaciones en privadas conversaciones, mensajes enviados sin mirar, preguntas hechas con esa sonrisa que empuja la duda donde antes solo había calma. Ella sabía que en la ausencia de Elena, la casa se convertía en terreno maleable. Sabía que Santiago, acostumbrado a gestionar empresas y controlar márgenes, no sabía cómo medir el territorio del afecto. Y lo alimentó. Un rumor aquí, una escena montada allá, una queja largamente interpretada como evidencia. Pero la memoria no era solamente de Sabrina. Al mirar las imágenes, la figura de Elena se colaba en la habitación como una nota sostenida en una canción triste. Santiago recordó la última Navidad que habían pasado juntos, cómo Elena tarareaba una nana mientras les cambiaba la ropa a los niños, cómo su risa llenaba la cocina. Recordó con punzante nitidez la ausencia que dejó su muerte, el silencio que rellenó los espacios con protocolos, con reuniones de trabajo,
con llamadas que él pensaba que podían sustituir lo que una manecilla no devuelve. Esa pérdida fue la abertura que Sabrina supo aprovechar. La duda, que comenzó como una sombra leve, se convirtió en una tela que la manipularía hasta cubrirle los ojos. Volviendo a la sala de vigilancia, la cámara giró y mostró a Lucía sacando de la gaveta una playlist antigua en el teléfono. La pantalla del móvil proyectó una línea de notas. La nana, que Elena solía cantar en voces entrecortadas. Lucía, sin saber que era observada, dejó que la melodía llenara el salón. La voz era una costura, un hilo que dejó al descubierto la herida y al mismo tiempo la curación posible. Los niños, al oírla, se calmaron. Incluso Tomás, que minutos antes había estado a punto de tropezar, se fue a su regazo sin protestas. Santiago sintió un movimiento raro dentro de sí, una mezcla de alivio y culpabilidad, como cuando se escondía en el despacho para no escuchar una discusión que sabía que debía enfrentar. Había decidido instalar las cámaras la noche anterior, en un impulso que era a la vez de miedo y de ansia de control. El jefe de seguridad le había recomendado discreción. «Legalmente es delicado, señor. Si usted lo autoriza y es en su propiedad». Le habían cubierto la parte técnica con un protocolo casi médico. Ángulos, micrófonos direccionales, almacenamiento seguro. Pero, en casa, esa clínica se transformó en una inmensa mosca en la pared. Ojos fríos que miraban sin juzgar. El técnico colocó los dispositivos con la precisión de quien monta un tablero de ajedrez. En la cocina, en la sala, junto a la cuna de Tomás. Uno en un corredor que daba a la habitación de los gemelos. Santiago asistió a la instalación con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, intentando convencer a su propia voz de que era una medida neutral, un recurso administrativo para terminar con las dudas que Sabrina sembraba cada vez que la casa respiraba. Mientras los cables se escondían debajo de los zócalos, la casa parecía empezar a mirar hacia adentro. La tecnología añadía una tensión nueva, la objetividad de la imagen frente a la subjetividad del recuerdo. ¿Era eso justo?, se preguntó Santiago en voz baja, como si la casa pudiera responderle. Sabía que lo justo no siempre es lo que se desea, pero la culpa, esa vieja compañera que nunca se iba del todo, lo empujó hacia la vigilancia como quien recurre a una medicina amarga. La prescripción no lo cura, pero calma la ansiedad por un rato. En la cocina, Lucía terminó de fregar la loza y dejó los guantes colgando del fregadero. Sus manos, bajo la silicona protectora, estaban marcadas por la repetición, pequeñas raspaduras, una línea blanca junto a la uña del pulgar. Cada una de esas marcas tenía una historia cotidiana, un borde afilado de la cuna, una pestaña de juguetes que se desprendían. Historias que nadie prestaba atención porque no eran noticia. Ella vivía en un apartamento que olía a guisos y a remedios. Su abuela, Teresa, era el ancla que justificaba madrugadas y sueldos mermados. Teresa, con las mejillas hundidas y la memoria en hilos, era la razón por la que Lucía aceptaba humillaciones que muchos considerarían intolerables. La promesa tácita de que su sueldo sostendría pastillas, consultas, la calma mínima necesaria para una mujer mayor que repetía nombres de un tiempo que ya no pertenecía al calendario. La relación entre Lucía y los niños había crecido en silencio. Cuando Elena vivía, los lazos eran otra cosa, compartidos, acogidos por la presencia de la madre. Con su ausencia, una parte de esa maternidad recayó sobre Lucía sin grandes ceremonias, como la sal que queda impregnada en el plato tras la cena. Ella aceptó la responsabilidad con la seriedad de quien sabe que el cuidado es una tarea de resistencia. No buscaba reconocimiento, ni lujos, ni gestos públicos. Su recompensa era la respiración tranquila de Tomás en la noche,
el peso tibio de los gemelos en su pecho cuando la casa reclamaba calma. Santiago veía todo esto a través de las pantallas y la distancia entre uno y otro parecía una punzada que le atravesaba la garganta. Observó cómo Lucía recogía a Leo y a Mía, cómo los ajustaba en sus brazos con un manejo que no era protocolo, sino instinto. Los niños, con sus mejillas rosadas, tenían la misma impronta de ternura que Elena les imprimía. Cada gesto de Lucía era una réplica imperfecta pero sincera de lo que había sido el cuidado de su esposa. El padre de familia que él quería ser se debatía entre el orgullo burocrático y la vergüenza de haberse dejado convencer por una mujer cuya performance buscaba sembrar ruina. Fue entonces cuando la imagen en la pantalla cambió de cuadro. Sabrina apareció en el pasillo, su entrada idéntica a una afirmación. Tacones que golpeaban juntos, perfume que marcaba el aire en capas de citronela y un dejo floral amargo, hombros tensos como si cargara algo a la altura del estómago. La cámara captó su mirada al reconocer que era observada. Una siega de teatralidad, la teatralidad de quien sabe que está dentro de un escenario. Su boca esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos y avanzó hacia el centro de la casa. Santiago tuvo la sensación de estar viendo dos obras al mismo tiempo, la secuencia doméstica que se desarrollaba con naturalidad y sobrepuesta la actuación calculada de Sabrina. Sus manos comenzaron a temblar. Sabía cómo funcionaba. Una palabra a tiempo, un gesto mal interpretado, y la narrativa que él construía en su cabeza, esa en la que su esposa faltante podía ser reemplazada por una rival sospechosa, se confirmaba ante la mirada pública. Por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo no por su patrimonio, sino por la posibilidad de haber destruido algo de valor irreemplazable. La tranquila confianza de los niños en sus cuidadores. La puerta principal crujió como un violonchelo mal afinado cuando Sabrina la empujó para entrar en la cocina. Se colocó frente a Lucía con una sonrisa que sabía a pólvora. «¿Qué hiciste esta vez?», dijo con la voz templada, con ese filo de muñeca que convierte una pregunta en sentencia. Lucía, que tenía un delantal húmedo y el cabello recogido en un moño despreocupado, levantó la vista. Sus ojos no eran de confrontación, eran de quien sabe que la defensa no siempre es con palabras, sino con hechos. Lo que siguió fue la clase de escena que, grabada en un chip y reproducida en una pantalla gigante, puede partir una casa en dos. Sabrina empezó a mover la conversación hacia algo que sonara como una queja legítima. A cada frase sacaba una lágrima como si fuera un billete de cambio. Sus manos, al tiempo que hablaba, tanteaban la muñeca con una presión calculada, dejando un rastro de tensión. A un niño que pasaba cerca le rozó el hombro de manera brusca. Tomás se sobresaltó y dio un traspié. La taza que sostenía cayó y el líquido salpicó el piso. Sabrina aprovechó el movimiento. Su voz subió. Sus palabras hicieron una costura entre la casualidad y la intención. «Mira lo que pasa cuando la niñera no tiene cuidado», exclamó teatral, y su mirada se dirigió como en un ritual hacia la cámara que, para Santiago, se había convertido en testigo y verdugo a la vez. Lucía reaccionó con algo que no fue violencia, sino una defensa cerrada. Empujó a Tomás hacia sí para evitar que cayera. Su cuerpo se interpuso entre la niña teatral y la escena que Sabrina quería montar. Fue un gesto de abrigo. No hubo gritos, solo una tensión física, una cortina que protege. Sabrina, en un arrebato que tenía el color de la desesperación calculada, fingió un tropiezo y rodó con teatralismo hacia el suelo, llevándose consigo un florero que hizo añicos. El ruido punzante rebotó por la casa. El sonido pareció un corte en la banda sonora que hasta entonces había sido doméstica. Sabrina comenzó a gritar. Sus palabras se convirtieron en una letanía. «Me empujó, me pegó, me ha hecho daño». Su voz subió como si convencerse a sí misma fuera la manera de convencer a los demás.
El jarrón hecho trizas era la prueba física, el testimonio de una escena de violencia que podía ser narrada a conveniencia. Lucía, con las manos aún pegadas al delantal, respiraba como quien contiene agua antes de soltarla. La respiración marcada, los ojos que se iluminaban con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Santiago observó desde su despacho con la respiración en la garganta. Había planeado actuar sobre la base de ver pruebas claras, pero lo que la pantalla le proponía era un enredo de impulsos. ¿Qué era actuación y qué era verdad? ¿Dónde empezaba la construcción y dónde terminaba el abuso? Ese filo lo dejó helado. No se sentía como el empresario que podía resolver disputas con contratos. Se sentía, por primera vez desde la muerte de Elena, como un padre cuyo juicio estaba nublado por promesas rotas y por la ingeniería emocional de una mujer que parecía haber hecho profesión de la manipulación. En la pantalla la escena escalaba. Sabrina, con una mezcla de rabia y cálculo, apuntó con el dedo a Lucía. «Llamaré a la policía», dijo. La frase era una bomba de humo. En cuestión de segundos, la casa que por años había funcionado con las reglas tácitas de la intimidad quedaba expuesta a procedimientos y escrutinio. Lucía levantó las manos no en señal de sumisión, sino para proteger a los niños que se habían arrinconado detrás de su figura. No intentó contradecir. Su mirada fue a los pequeños y por un segundo pareció medir posibilidades. Si luchaba, podría perder la oportunidad de seguir dándoles techo y amor. Si callaba, su dignidad quedaría maltrecha, pisoteada por una acusación cuya fuerza residía en el aplauso público que Sabrina buscaba. Santiago sintió que su pecho se contraía. Recordó otra vez la imagen de Elena, la nana que solía entonar, la forma en que ella miraba a los niños con una paciencia que le parecía heroica y natural. Un puñado de segundos le bastó para percibir que la acusación, en el fondo, no tenía el temple de la verdad. Pero saberlo no era decirlo en voz alta. Sabía que, al salir de su estudio con la furia que le hervía dentro, podía empeorar las cosas. Sabía también que quedarse inmóvil sería convertirse en cómplice de una injusticia. La pantalla lo obligaba a elegir algo que en su vida anterior se resolvía con ejecutivas llamadas y protocolos. Pero ahora la prueba estaba en la vulnerabilidad de 3 niños y en la honra, o el desprestigio, de una mujer cuyo único delito había sido cuidar. Aún así, el instinto paternal fue más rápido que su cautela. Santiago se levantó como quien se desprende de una costra, torpe al principio, luego con una determinación que no era lo mismo que certeza. Los sentimientos lo empujaban hacia la puerta, pero en su garganta el recuerdo de Elena le puso un freno. ¿Qué haría ella en su lugar? La memoria de su esposa le devolvió por un segundo la idea de que la justicia podía nacer del reconocimiento y no siempre de una sanción pública. Antes de salir, sus dedos buscaron el teléfono sobre la mesa. Por un minuto estuvo tentado de pulsar el número de su jefe de seguridad. Después pensó en la policía. Finalmente, hizo algo que no se había permitido hacer en meses. Dejó el móvil y miró otra vez la pantalla, como si allí, en ese reflejo, hubiera una respuesta que no era suya. Era una respuesta fría. La imagen no miente, pero las interpretaciones que se hacen de ella pueden ser letales. En el cuarto de servicio, la cámara captó un detalle que hasta ese momento parecía accesorio. Lucía, con los ojos enrojecidos por el esfuerzo, dejó las manos sobre la cabeza de Tomás y comenzó a tararear la nana. La melodía llenó el cuadro como un bálsamo. No era solo ella, era algo heredado. La nana, en la mente de Santiago, explotó como un recuerdo automático. La voz de Elena, la misma secuencia de notas que solían destilar la paz en la casa. Aquella melodía era una marca indeleble.
Cualquier otra persona que la escuchara y la reconociera sabía que algo más que rutina existía en esa mujer de guantes amarillos. Sabrina, sin embargo, no cedía terreno. Comenzó a agitarse con la violencia de quien tiene miedo de perder el control que ejercía sobre él. En su intento por convencerse a sí misma y a los demás, dejó al descubierto una estrategia que Santiago empezaba a comprender con la amarga claridad de quien ve el montaje de una obra desde detrás del telón. Las imágenes seguían rodando, implacables, y el tiempo se estiraba hasta convertirse en un cable tenso. Fue en ese momento, cuando la tensión parecía a punto de romperse como un cristal bajo un martillo, que el monitor mostró algo que lo dejó sin aliento. Sabrina, en un ademán impulsivo y cruel, empujó a Tomás. No fue un empujón teatral que buscara la caída del florero, fue un golpe seco que desbalanceó al niño. Tomás dio un paso en falso y su carita de incredulidad se llenó de esa mezcla que solo los niños conocen entre la sorpresa y el miedo. Lucía reaccionó como una sombra. Su cuerpo, antes erguido en defensa, se interpuso entre la actuación y la víctima. No golpeó con rabia ni con espectáculo. Sostuvo, abrazó, atrajo el cuerpo pequeño hacia sí con una prisa que era puro instinto. Santiago sintió que su pulso escalaba como si subiera una escalera sin peldaños. Todo su cuerpo exigía salir de su despacho y enfrentar la escena. Pero la casa estaba llena de cámaras, y aquellas mismas cámaras eran lo que le impedía actuar a ciegas. No quería convertirse en alguien que, movido por el calor del momento, cometiera un error que pudiera resultar peor que la manipulación que ya estaba presenciando. Sobre la pantalla, la imagen se congeló por un segundo y luego volvió a la velocidad real. Sabrina, con la voz convertida en látigo, comenzó a gritar que le habían hecho daño. La melodía de la nana se convirtió en un contrapunto cruel, como si dos verdades lucharan por el dominio de la misma habitación. Santiago echó un paso hacia la puerta, luego otro. El tablero de su escritorio reflejaba la luz de las pantallas, su mano temblorosa rozó el cuero de su teléfono, y por un instante la tensión fue tan grande que le dolió la cabeza. Afuera la lluvia aumentó, dentro la casa parecía contener la respiración. Sabía que si salía en ese momento y entraba en la cocina, su presencia podría alterar la escena, podría detener la escalada o, paradójicamente, podría darle a Sabrina el gesto que necesitaba para convertir su actuación en realidad legal. El conflicto ético se le pegó a la piel como humedad. No obstante, la protección parental tuvo la última palabra. Santiago atravesó los metros que lo separaban de la sala, como quien atraviesa una línea umbral, con el peso de la decisión clavado en la espalda. Cuando puso la mano en la manilla, una imagen se grabó en su mente como si la cámara que lo veía no fuera la del monitor, sino la de su propia historia. Los ojos de Tomás, esa mirada de niño que no sabe de estrategias ni venganzas, solo conoce la seguridad que un adulto le otorga. Con esa imagen, empujó la puerta. La voz en la pantalla lo oyó antes que sus propios pasos, porque Sabrina, como leona herida, ya tenía la ventaja del discurso. Pero lo que la cámara no podía anticipar era el efecto de su presencia. La propia verdad se modificó por la proximidad del adulto que regresaba a su lugar natural. En la imagen, Santiago apareció en el marco y por un momento todo quedó suspendido. La actuación, la protección, la música. Fue como si la casa, de golpe, exigiera que se diera un veredicto que no dependiera de testigos ni de protocolos. Antes de que pudiera decir una palabra, Sabrina se volvió hacia él con una sonrisa que se iba disolviendo, y la cámara se acercó sin pedir permiso. Lucía, todavía sosteniendo a Tomás, alzó la vista. Sus ojos y los de Santiago se encontraron. En ese segundo, algo dentro de él se quebró.
la certeza de que había creído en lo que le habían dicho sin buscar la verdad primero. Había permitido que la desconfianza le robara el lugar de la decisión y lo había convertido en juez sin ver. No hubo gritos, no hubo una escalada física que mereciera una resolución inmediata. Lo que hubo fue una escena de exposición. Una casa que, ante la visión fría de las cámaras, parecía desnudar los huesos de su trama afectiva. Santiago, sin palabras, se acercó al monitor del salón y con manos que no lograban ser del todo firmes, pulsó una opción que permitió ampliar la imagen. Necesitaba detalles, pruebas, necesitaba que la mirada tecnológica validara lo que ya veía con el corazón. La pantalla reveló con claridad la secuencia, el empujón de Sabrina, la reacción de Lucía, la caída del florero, las lágrimas de Sabrina cambiando su color a teatro. Era un registro implacable, al menos para quien lo mirara con la voluntad de ver. Pero la habitación, en vivo, todavía latía con incertidumbre. Sabrina, advirtiendo que algo se le escapaba, corrió hacia el teléfono con la intención de llamar a la comisaría. Sus dedos temblaron al marcar el número. La cámara la siguió como si sus movimientos fueran parte de una coreografía ensayada. Santiago sabía que estaba en un punto de no retorno. Podía llamar a seguridad privada, podía ordenar una intervención inmediata. Podría, en definitiva, usar el poder que su posición le daba para inclinar la balanza. Pero, mirando a Lucía con su delantal húmedo y los guantes amarillos colgando, entendió que la decisión debía ser otra. No una que humillara más a quien ya había sido objeto de sospecha y manipulación, sino una que construyera reparación. Su voz, cuando por fin salió, sonó áspera y sincera. «Basta», dijo. Las palabras no eran para el público invisible de la casa ni para la pantalla que lo miraba sin pestañas. Eran para los niños, para Lucía, para sí mismo. La tensión no desapareció, pero el movimiento se detuvo. En ese silencio, la lluvia afuera marcó un compás lento. Santiago respiró y por primera vez en meses se permitió sentir la duda y la responsabilidad al mismo tiempo. Había instalado cámaras para atrapar una falacia. Ahora, frente a las pruebas y al dolor de una mujer que no merecía ser arrancada de su dignidad, debía elegir cómo reparar el daño que su ausencia de juicio había causado. Si te atrapan las historias de giros y redención, quédate hasta el final. Pero aquello que sería la prueba definitiva aún no estaba consumada. Mientras los pasos de seguridad resonaban lejísimos y la cocina olía a vidrio quebrado y a jabón, otra secuencia surgió en la pantalla con la misma fidelidad brutal de las cámaras. Sabrina, al verse acorralada, volvió a intentar un último acto que pudiera revertir la evidencia. Fue un gesto pequeño, tan aparentemente inofensivo que si no fuera por la claridad del plano, nadie lo hubiera notado. Se llevó una de las manos al costado de la cara, arrastrando el borde de la palma hacia el ojo, como quien finge una herida para que la acusación tenga forma. La cámara lo captó. La mano quedó marcada por el movimiento coreografiado, la costra de la mentira a punto de ponerse en exhibición. Lucía, que entendió la intención, bajó la voz y susurró algo en los oídos de Tomás, una frase que fue casi inaudible en la transmisión, pero que en la casa resonó como una plegaria. «Tranquilo, mi amor, estoy aquí». El niño se aferró a su delantal y apresó la tela con dedos diminutos. Allí estaba toda la verdad, la prioridad de una mujer que prefería pasar por humillada antes que permitir que los niños se quedaran a la intemperie emocional. Santiago, observándolo todo, sintió la necesidad de hacer algo más que palabras. Su pasado le había enseñado a cerrar tratos, a ofrecer soluciones en contratos fríos. Su presente le pedía otra cosa, un gesto de reparación que no humillara, que no transformara la ayuda en caridad. Pensó en la abuela Teresa,
en las noches que Lucía no dormía por cuidar a una mujer que repetía nombres, en las cuentas que se apilaban en su mesa. Pensó en el silencio que había dejado su esposa y en cómo había permitido que alguien como Sabrina jugara con su necesidad de afecto. En la pantalla, la lluvia dibujaba líneas de luz y sombra sobre el rostro de Sabrina. En el silencio que siguió, la casa contuvo un aliento colectivo. Entonces, en esa calma tensa, algo más trascendió lo visible, la melodía de la nana todavía flotando como una hebra resistente. Y en ese sonido, Santiago encontró la dirección hacia su próxima decisión. Iba a salir de allí, entrar en la cocina, ponerse frente a ellos y tal vez pedir explicaciones, exigir cuentas. Pero lo que aún no sabía era cómo lo haría sin destruir a una mujer que solo quería sostener a su familia, o sin permitir que la manipulación señalara como culpable a quien protegía. Salió de su despacho con el ceño fruncido, con las manos todavía húmedas de sudor, y se detuvo en el umbral del salón. La cámara que lo había grabado entrando ahora devolvía su propia imagen como un espejo bajo esa luz fría. Frente a él, la escena seguía su curso. Sabrina al teléfono, la casa en silencio respetuoso, Lucía con los niños protegidos, la nana que Elena dejó como legado flotando en el aire. Santiago tomó una bocanada de aire y, como quien toma una decisión que dolerá pero será necesaria, dejó que la imagen en la pantalla le dijera lo que las palabras no podían ya arreglar. Entonces, antes de que la policía golpeara la puerta o el jefe de seguridad corriera por los corredores, dio un paso que cambiaría el rumbo de esa noche. Entró en la cocina sin alardes. La lluvia seguía golpeando los ventanales, con un ritmo que parecía marcar el latido del lugar. Sabrina lo miró como quien espera el aplauso después de una buena función. Sus ojos ardían con esa mezcla de indignación fingida y cálculo que ya conocía. Lucía sostuvo a Tomás aún pegado a su pecho, como si el pequeño fuera una embarcación que ella no permitiría que encallara. Los gemelos, quietos, miraban desde la distancia con la inocencia ese don que los adultos llaman moralidad, pero que a esa edad no significa más que un estado de calma cuando alguien conocido está cerca. Santiago no alzó la voz, no necesitó hacerlo. La sala, con aquellos restos de cristal en el suelo y el olor a jabón mezclado con café frío, ya tenía la tensión suficiente para romperse en cualquier momento. Caminó hasta el televisor del salón, el mismo que había visto horas antes proyectar imágenes de la casa como quien hojea una galería de intrigas. Con un gesto, amplió la secuencia que había guardado: el empujón de Sabrina, la reacción de Lucía, la caída del jarrón, la mano llevada al rostro como quien inventa una herida. Puso el vídeo en la pantalla grande para que todos lo vieran, no como un tribunal, sino como un espejo. El silencio fue una presencia. Sabrina intentó retomar el control con palabras rápidas y cortadas, pero la mirada del hombre que la había elegido, o elegido creer en ella hasta entonces, la atravesó de otro modo. Ya no era el hombre que compraba silencios con precios y cenas. Era un padre que había visto la fragilidad de su juicio y que no estaba dispuesto a permitir que los niños fueran empujados por algo más peligroso que un florero roto, la mentira instalada como verdad. Alguien en la casa, sin que Santiago lo hubiera ordenado, marcó el número de seguridad. En cuestión de minutos, o eso pareció, aunque en realidad fueron suficientes para que el corazón latiera con un tempo de tambor, se oyó el sonar controlado de botas en la entrada. Clara, la secretaria, apareció en el umbral con la cara pálida. El jefe de seguridad no tardó detrás, con la compostura propia de quien sabe cómo contener una escena en medio de un escándalo doméstico. Los dos agentes que llegaron con uniforme no fueron catástrofe ni salvación automática, eran la materialidad de un procedimiento que aún no se traducía en justicia, pero sí en orden. Tomaron notas con profesionalidad, preguntaron,
Miraron el televisor y solicitaron la versión de cada uno. Sabrina usó las manos como quien busca asideros. Comenzó a hablar de nuevo con esa voz de campana quebrada, pero el video estaba ahí, nítido, implacable. Cuando el jefe de seguridad deslizó una copia del archivo al dispositivo y el oficial lo reprodujo en su tableta, la imagen volvió a repetir la coreografía, el empujón y la reacción protectora de Lucía. La secuencia no necesitaba intérprete. Era evidencia visual que por sí sola contenía más verdad que cualquier declaración sesgada. Sabrina se enojó entonces, en un movimiento que era rabia y a la vez sorpresa, como si la posibilidad de ser desenmascarada le resultara incomprensible. Intentó otra salida. Señaló a Lucía con el dedo, pronunció palabras sueltas sobre manipulación y venganza, habló de celos y de haberse sentido agredida. Pero ya no había público en su favor. La cámara, esa mosca arreglada en los zócalos, había devuelto una narración contraria a la suya. Una mujer que durante horas había tejido una historia de daño, se encontró de pronto con la evidencia en la pantalla que desmontaba el tapiz con más autoridad que sus propias lágrimas. El agente, con calma profesional, le pidió que se calmara y que esperara fuera de la casa hasta que se establecieran las declaraciones. Le explicó que había que formalizar un acta, tomar testimonios y ordenar que no se acercara a la familia mientras eso se resolvía. No dijo culpable ni inocente, dijo procedimientos. Sabrina protestó, agitó el brazo y en un movimiento brusco trató de salir por la puerta principal. El jefe de seguridad la interceptó con firmeza sin violencia, la llevó hacia afuera, con la formalidad de quien cumple órdenes, mientras Clara observaba todo con los ojos cubiertos por la incredulidad. La prensa, de algún modo, ya había olido algo. Un mensajero con un teléfono llamó a la puerta y luego se fue con la promesa de un titular. Pero Santiago, que conocía la velocidad de las historias cuando se manchaban de fama, pidió discreción. No quería transformar el dolor en espectáculo. Dio órdenes medidas, que la policía se quedara el tiempo necesario para registrar la denuncia, que Sabrina entregara las llaves de la casa, que nadie, hasta nuevo aviso, razonara su salida como una anécdota. Quería que todo fuera reposado, que la verdad no se ganara por aplausos, sino por hechos. Cuando la puerta se cerró detrás de Sabrina y los oficiales tomaron distancia, la casa exhaló como si hubiera contenido un latido que ya no necesitaba ser eso que aprieta el pecho. Lucía bajó la voz, dejó que Tomás sintiera su respiración y luego, con una firmeza que no buscaba consuelos, miró a Santiago. No hubo reproches al principio, solo una pregunta silenciosa. ¿Qué hará usted ahora? Su mirada pedía no solo justicia, sino responsabilidad. Santiago sintió el peso de la petición. Había instalado cámaras para cerrar una duda que otras manos habían abierto. Ahora la decisión era suya. Podía contentarse con la expulsión de una mujer manipuladora y creer que el acto había corregido todo, o podía asumir que sus acciones habían sido un síntoma de algo más profundo y que la reparación necesitaba nombre, cifras y voluntad. Se arrodilló sin preámbulos, frente a Lucía, en el suelo donde la noche había dejado rastros de suciedad y lágrimas. La escena fue pequeña, y sin embargo lo dijo todo. Pidió perdón con la voz rota, dijo que había fallado, que había actuado movido por la falta y no por la verdad, y que quería reparar. Ella lo miró con la dureza que dan las personas, que ponen la dignidad por delante del gesto. No rechazó la oferta, tampoco se lanzó a recibirla como limosna. Habló de su abuela Teresa, de las cuentas que llegaban puntuales y del miedo que era real, que perder aquel trabajo implicara un retroceso a la precariedad. Habló con calma sin pasar por la teatralidad de Sabrina. Sus palabras eran económicas pero llenas de sentido,
Pidió respeto, no compasión, exigiendo que la ayuda fuese con condiciones dignas. Santiago escuchó y prometió detalles concretos: cubrir los gastos médicos de Teresa, regularizar el contrato con un aumento que reflejara la carga de cuidar a 3 niños, la garantía de un lugar en la casa donde Lucía y su abuela pudieran estar cuando la situación lo demandara. También dijo algo que no había dicho antes: que quitaría las cámaras que había instalado sin su consentimiento y que, si por razones de seguridad era imprescindible mantener algún dispositivo, sería con reglas claras y con el conocimiento de todos los adultos de la casa. Fue una confesión de su error y una corrección pública. Lucía aceptó considerar la oferta, pero pidió tiempo para consultar con Teresa. No quería que la reparación se transformara en otro atajo que luego exigiera más sacrificios ocultos. Esa noche, después de que los pasos se apaciguaran y la casa recuperara una respiración más humana, Santiago volvió a su despacho a mirar la foto de Elena. No buscó excusas, buscó memoria. Se permitió recordar la infancia de los niños con la madre, las pequeñas cosas de todos los días que no se arreglan con dinero. Recordó que la paternidad no es una cuenta que se salda con cheques, sino un acto de presencia que exige humildad y prácticas que había olvidado. Decidió entonces, en voz baja, que esa presencia la reclamaría con hechos. La tormenta llegó días después, pero no como un hecho anecdótico. Fue la prueba que puso a la familia frente a otra posibilidad de quiebra y reparación. Había habido un cambio en la casa desde aquella noche. Las cámaras fueron desconectadas y guardadas en una caja bajo llave. La palabra confianza empezó a circular en conversaciones que antes se reducían a horarios y contratos. Hubo además una nueva rutina sueña. Santiago acompañó a los niños al parque una mañana y aprendió torpemente la nana que Elena había tarareado siempre. No por teatralidad, sino por necesidad de crear un puente con los pequeños que todavía conservaban la memoria de su madre en la piel. La tarde de la tormenta, el viento azotó como si quisiera arrancar las tejas. Las luces parpadearon y la casa por un momento quedó envuelta en una penumbra nerviosa. Tomás, que había venido arrimado al sofá mientras Lucía doblaba ropa, empezó a toser con una frecuencia que hizo que la palabra pánico se pegara al aire. No era una tos cualquiera, sonaba ahogada, como si el aire se negase a pasar por la garganta del niño. Lucía, acostumbrada a que un cuerpo pequeño dependa de su rapidez, recogió a Tomás con manos que no mostraban dramatismo, pero que sí sabían mover con precisión. Santiago lo vio y algo se electrificó en él. Los recuerdos de la esposa, la nana, la foto en la repisa, todo se mezcló y le dio una sensación burbujeante de impotencia. Quiso actuar, pero no sabía cómo. Esta vez no hubo cámaras que lo obligaran a ver desde la distancia. La escena se desarrollaba delante de él con la brutalidad de lo urgente. La electricidad falló, así que su teléfono no tenía carga. Tuvo que recordar lo básico, lo que en su vida había delegado en otros. Mantener la calma, buscar el agua caliente, abrir una ventana para que el vapor ayudara a abrir las vías. El sonido de la tormenta parecía empequeñecer cualquier instrucción, pero las manos de Lucía no dudaron. Primero, la posición correcta del pequeño. Segundo, la queja calmada que parecía una receta aprendida en una vida de cuidado cotidiano. Finalmente, inclinaron una tetera sobre un recipiente con precaución. La humedad condensada llenó el baño y Lucía llevó a Tomás hasta allí. Todo se volvió un ritual. El vapor que se pegó al espejo, la nana que ella empezó a cantar en un susurro, la melodía que casi sin querer evocó la voz de Elena en la memoria de Santiago. Fue un momento en el que pasado y presente se tocaron. El hombre miró cómo Lucía, con una sencillez heroica, usaba lo que tenía para salvar al niño. Tomás empezó a respirar mejor. Fue un alivio que no se presentó con gratitud teatral, sino con la naturalidad de la vida que continúa. Esa noche
Mientras el bebé dormía y los gemelos estaban acurrucados en la habitación de invitados, Santiago se sentó junto a Lucía en el pasillo mojado por la lluvia que se filtraba por las puertas. No dijo la palabra gracias solo por cortesía. La dijo como quien reconoce una deuda. Le pidió permiso para pagar las facturas de Teresa, para contratar un servicio de enfermería que le permitiera a Lucía descansar y para que ella pudiera tener tiempo para sí. Lucía, con la cabeza apoyada en la pared, aceptó con reservas. Aceptó porque veía que el gesto no era compasión, sino una corrección que rompía con la humillación anterior. Los días siguientes se desplegaron como un montaje, citas con médicos, la llegada de un sobre con un pago para Teresa, la firma de un nuevo contrato en el que las cláusulas de respeto y horarios quedaban claras, una tarjeta con un número de teléfono que no era el del jefe de seguridad, sino el de un asistente que podía apoyar en tareas concretas. Santiago, en esos instantes, aprendió a pedir ayuda de otro modo, no para controlar la vida de los empleados, sino para protegerla. La comunidad alrededor de la casa reaccionó con su propio tejido de palabras y juicios. Algunos amigos de Santiago se distanciaron de Sabrina apenas supieron, otros guardaron silencio. La prensa anotó el episodio con su acostumbrada frialdad, pero no incendió el caso con titulares voraces. Había pruebas, sí, y había gestos públicos de reparación. Sabrina, por su parte, encontró menos puertas abiertas de las que esperaba. No fue un ajuste de cuentas espectacular, sino la lenta erosión de una reputación que se había cimentado en la manipulación de la empatía de los demás. La vida, para ella, contó con la dureza de quienes descubren que las interpretaciones se vuelven contra uno cuando están mal construidas. Meses después, la casa adquirió una nueva gramática. La tecnología que antes había servido a la sospecha fue reconvertida. Las cámaras que quedaban fueron estrictamente utilizadas como ayudantes consentidos. Un monitor para la habitación de los niños con acceso solo entre adultos responsables, dispositivos de emergencia que requieren el consenso de la familia. Santiago devolvió las llaves a su propia necesidad de controlar y aprendió a transformar ese control en presencias silenciosas y gestos concretos. Pasó tardes jugando con los niños en el jardín, días enteros aprendiendo a preparar el puré favorito de Tomás, y noches en las que se sentaba a escuchar la nana hasta que la memoria se la aprendió como una canción propia. Lucía, entretanto, fue viendo cómo la vida de su abuela mejoraba con visitas al médico que antes parecían un lujo. Teresa, con sus mejillas recuperando algo de color, empezó a recordar nombres y a sonreír con más frecuencia. El dinero que Santiago había ofrecido nunca fue presentado como caridad. Fue una reparación pactada, con papeles y tiempos, que restauró dignidad. Lucía no cambió su forma de ser. Seguía siendo humilde, firme y protectora. Lo que sí cambió fue la casa. Se fue llenando de pequeñas celebraciones que no necesitaban ostentación. Solo la certeza de que el amor y la atención podían resolverse en acciones concretas. Hubo momentos de tensión, cuando, en una velada con antiguos colegas de Santiago, algunos comentarios sobre ayudas a empleados dejaron entrever el rastro de la vieja creencia de que la riqueza da derecho a juzgar. Las discusiones volvieron a poner a prueba la nueva convivencia, pero muchas de esas pruebas terminaron como lecciones. La casa no volvió a ser un escenario de apariencias, sino un hogar que se reconstruía en la dialéctica entre error y reparación. La reparación con Sabrina no se dio con una condena pública espectacular, sino con medidas sencillas y firmes de la familia y de la casa. Restricción de acceso, notificación a las instituciones pertinentes sobre la denuncia y el resguardo de la familia. No hubo exageraciones legales en el relato, porque la verdad de la historia era que la justicia, a veces, toma su tiempo.
La reparación inmediata estuvo en las acciones de Santiago y en el cuidado continuo de Lucía. El tiempo, que es el gran narrador, fue poniendo todo en su lugar. Se sucedieron mañanas de parque, tardes de tarea con los niños y mañanas en las que Lucía asistía a consultas con Teresa sin preocuparse por la falta de fondos. Santiago empezó a acudir a terapia para aprender a ser padre y, en verdad, para aprender a contener su necesidad de control que había sido el origen de muchas heridas. Aprendió a escuchar sin juzgar y a preguntar sin suponer. Un año después, la casa no era la misma, ni por dentro ni por fuera. Había menos ruido de tacones y más voces pequeñas pidiendo galletas, menos fiestas de protocolo y más tardes de sopa compartida. La cámara grande del salón fue retirada y guardada en una caja que con el tiempo encontró un lugar en el ático. Allí, junto a otras cosas que la familia guardaba por razones sentimentales, se colocó una pequeña caja de cartón donde Lucía depositó algo que solía llevar en la entrada de su delantal: los guantes amarillos. No los tiró ni los exhibió. Los guardó como testimonio de una vida de cuidado, una reliquia personal que decía más que 1000 gestos. Ese año también trajo una sorpresa que nadie se atrevió a pronosticar cuando la casa estaba todavía llena de sombras. Lucía empezó a mostrar una ternura nueva en su voz, una calma que a veces los demás confundían con serenidad. Cuando la noticia se hizo evidente, Santiago la miró con una mezcla de asombro y gratitud. La futura llegada de un niño agitó la casa de otra manera. No fue una moneda por la redención de nadie, sino una continuación de la vida que imperfectamente se rehacía. Los niños celebraron con dibujos. Teresa, más fuerte, lavó las manos de la nieta y repitió nombres con más claridad. Santiago, en un gesto que no buscó equivalencias simbólicas exageradas, le regaló a Lucía un anillo pequeño, simple, no para signar un contrato distinto, sino como una promesa de cuidado compartido. No era un anillo que pretendiera comprar afecto ni un trofeo. Era algo que dijo en silencio: estoy aquí para poner mi vida en orden, para aprender a ser padre, para sostenerte con dignidad. Lucía aceptó el anillo no como entrega de un privilegio, sino como alianza humana. La palabra de un hombre que por fin entendía que la mano que ayuda debe hacerlo sin humillar. En el rincón del salón, donde antes había una pantalla que miraba sin pestañear, ahora había una caja con los guantes amarillos, una foto de Elena en la repisa y un pequeño cuaderno en el que Lucía había escrito recetas sencillas y canciones que alguna vez tarareó la mujer que el matrimonio había perdido. La casa ya no debía nada a la apariencia. Tenía, en cambio, una suerte de humildad domesticada que le permitía a cada quien morar en la verdad. La redención de Santiago no fue un acto espectacular, fue una levedad progresiva. Pedir perdón, aprender a cambiar, sostener con actos concretos aquello que las palabras no alcanzaban a cubrir. Lucía no fue convertida en heroína por narrativa. Su fortaleza fue valorada porque era una presencia cotidiana que sostenía vidas pequeñas. Sabrina terminó siendo un capítulo que la casa cerró con discreción, una lección amarga sobre cómo la manipulación puede dañar y cómo la verdad, cuando se mira con responsabilidad, tiene la facultad de reconstruir. Una tarde, cuando el sol entraba en el salón y bañaba la caja donde estaba guardada la vieja tecnología de vigilancia, Santiago la abrió, sacó la cámara mayor y la sostuvo un momento. Pensó en todo lo que había visto a través de esos ojos mecánicos. Momentos de ternura que lo habían salvado, imágenes que lo habían avergonzado, escenas que le habían permitido corregir su camino. Respaldó la cámara en la caja, la cerró y la dejó en el fondo de un armario, no como un trofeo ni como un castigo, sino como memoria de un tiempo de error que ya no quería repetir. En el porche, con la brisa cálida que viene después de una tormenta, los niños jugaban con un perro prestado
y Teresa barría las hojas con fuerzas de mujer que sabe que la vida se construye en pequeñas repeticiones. Lucía, con un vientre que empezaba a asomar, canturreó la nana que Elena había dejado como legado. Tomás, ahora con un año más de curiosidad, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Santiago, desde la distancia, se permitió una sonrisa que no necesitaba ser mostrada a nadie. Era íntima, como la reconciliación consigo mismo. Si el principio de aquella historia fue una pantalla encendida que lo miró con frialdad, el final, por ahora, fue una casa que aprendió a mirarse de frente, con heridas, con compromisos, con la convicción de que la verdad y el cuidado, no el dinero ni las apariencias, sostienen lo que es más frágil. Los guantes amarillos quedaron guardados, no como símbolo de servidumbre, sino como reliquia de una época que enseñó a todos que la dignidad se defiende con acciones sencillas y que el arrepentimiento verdadero se mide en constancia. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más relatos así.